de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy jueves 26 de marzo del 2020. Así que mi saludo muy especial para todos ustedes de bienvenida a este programa. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Vamos a colocarnos en la mano de nuestro Padre Celestial para iniciar nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor Jesús, nos colocamos ante tu presencia para implorar tu amor, tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Amado Señor, bendícenos todos los días y te damos gracias por un día más de vida que nos regala a cada uno de nosotros. Suplicamos con fervor, Señor, tu compasión para que nosotros, tus siervos, purificados por la penitencia y enseñados por las buenas obras, perseveremos en tus mandamientos con sinceridad y lleguemos bien dispuestos a la fiesta de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hoy bien, mis queridos hermanos, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo del 7 al 14. Vamos a bajarle por aquí un poquito más de volumen a esto. Entonces, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo del 7 al 14. En el monte Sinaí le dijo el Señor a Moisés: vuelve allá abajo, porque tu pueblo, ese pueblo que sacaste de Egipto, se pervirtió. Ya se desviaron del camino que yo les había señalado. Acaban de hacer un toro de metal fundido y se han puesto a adorarlo y a ofrecerle sacrificios y a decir: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo testarudo. Quítate, pues, que voy a descargar mi furor contra ellos y a exterminarlos, y de ti voy a hacer una gran nación. Pero Moisés desarmó la ira del Señor su Dios, diciéndole: ¿por qué, Señor, vas a descargar tu ira contra tu pueblo y el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? Tendrán que decir los egipcios que los sacerdotes con malas intenciones para hacerlo morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Calma el ardor de tu ira, conmuévete y no castigues a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Jurando por tu vida, tú les prometiste que les daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a ella le otorgarías como herencia perpetua toda esta tierra que dijiste. Entonces el Señor se conmovió y no aplicó a su pueblo el castigo anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 5, versículo de 31 al 47. A propósito de su autoridad para juzgar recibida del Padre, siguió Jesús diciendo a las autoridades judías: si yo diera testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio a favor mío, y yo sé que su testimonio a mi favor es verdadero. Ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. Por mi parte, yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto
para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba, y ustedes se alegraron por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan: las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo, dan testimonio a mi favor y muestran que el Padre me envió. Más aún, el que me envió, el Padre mismo, ha dado testimonio a mi favor. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, ni su palabra permanece en ustedes, pues al que Él envió no le creen. Ustedes estudian las Escrituras y pensando encontrar en ella vida eterna. Pues bien, ellas dan testimonio a mi favor, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Además, me consta que en ustedes no está el amor de Dios. Yo vine en nombre de mi Padre y ustedes no quieren recibirme. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. Pero ¿cómo podrán creer si aceptan honores de los hombres y no buscan la gloria que solo Dios da? No piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Moisés, en quien tienen puesta la esperanza, será quien los acuse. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues acerca de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a entrarnos a la reflexión. Ya hemos escuchado la lectura de la Palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a todos y cada uno de nosotros en este jueves sacerdotal, jueves vocacional, jueves 26 del mes de marzo, jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Bien, mis queridos hermanos, esta vez es Moisés el que aparece como un lazo de unión entre las dos lecturas y como figura de Cristo el Señor. Moisés, mis queridos hermanos, intercedió por su pueblo, y Jesús, caminando hacia la cruz para entregar su vida por la salvación de todos, también intercedió por el pueblo de Dios. El diálogo que hay entre Yahvé y entre Moisés es entrañable, mis queridos hermanos. Después del pecado del pueblo, que se ha hecho un becerro de oro y lo adora como si fuera su Dios, pecado que describe muy bien el salmo de hoy. El salmo para el día de hoy es el Salmo 105. Y nos dice el salmo: acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, del amor por tu pueblo. Mis queridos hermanos, entonces vemos la unión, ese diálogo que hay entre Moisés y Yahvé, y que nos lo describe muy, muy bien el salmo del día de hoy, mis queridos hermanos. Yahvé habla a Moisés distanciándose de su pueblo. Se ha pervertido tu pueblo. Tú sacaste de Egipto. Este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira se encienda contra él. Es lo que Dios le dice, o lo que Yahvé le dice a Moisés. Pero mis queridos hermanos, ahí viene lo más importante. Como el meollo de la primera lectura del día de hoy, como el centro de la lectura de hoy. Pero Moisés, mis queridos hermanos, le da vuelta a esta acusación, tomando la defensa de su pueblo ante Dios. Es decir, Moisés se pone entre un puente entre el Yahvé y el pueblo, el que viene a interceder por su pueblo, para que Yahvé no descienda su ira sobre ese pueblo. Entonces Moisés se promete, o se pone en ese momento como el salvador de ese pueblo, intercediendo con Yahvé para que no descendiera su ira contra el pueblo. Se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto,
Es el reclamo que Moisés le hace a Yahvé. Pero ¿cómo es posible que tú hayas sacado este pueblo de Egipto y ahora tú lo quieras destruir? Ahora tú quieras descender su ira contra él. No hay coherencia, lo que quiere decirle en pocas palabras Moisés a Yahvé. Se ha pervertido tu pueblo, mis queridos hermanos. Por eso es que Yahvé quiere descender la ira contra el pueblo, porque se había pervertido. Habían fabricado dioses falsos y se habían postrado a adorarlos y a reconocerlos, que ese era el verdadero Dios, mis queridos hermanos. Por eso Yahvé estaba enojado con este pueblo que él había sacado de allí, de la esclavitud, y ahora vienen, lo cambian por un falso Dios, por un falso ídolo, mis queridos hermanos. No es este el pueblo de Moisés, sino el pueblo de Dios, le dice Moisés a Yahvé. Es que este no es mi pueblo, es tu pueblo, el que tú has sacado de la esclavitud. Entonces, ¿por qué ahora vienes a exterminarlo? Esa, mis queridos hermanos, entonces el momento que Moisés interfiere o intercede por su pueblo, por el pueblo de Yahvé, y le recalca a Yahvé, es que este es tu pueblo. Fue el que tú sacaste de allí. ¿Cómo es posible que ahora quieras exterminar a tu pueblo de la tierra? Mis queridos hermanos, ese va a ser el primer argumento para aplacar a Yahvé. Además, Moisés le recuerda a Yahvé para que perdone ahora a sus descendientes. También utiliza otra razón. Se van a reír los egipcios si ahora el pueblo perece en el desierto. O sea, hay dos momentos en que Moisés le hace caer en cuenta a Yahvé para que calme su ira. Es tu pueblo, el que tú has sacado de Egipto. ¿Cómo es posible que a ese pueblo ahora tú lo quieras destruir? Y el segundo argumento que le pone Moisés a Yahvé es: ¿cómo se van a reír aquel pueblo de los israelitas? Porque tú vas a acabar a su pueblo en el desierto. Entonces le dice, pero ¿cómo es que se van a burlar de ti ahora? ¿Cómo se van a burlar de este pueblo? Que el mismo que lo sacó de allí para salvarlo, ahora lo quiera destruir. Mis queridos hermanos, y en el Evangelio del día de hoy que hemos escuchado, nos enseña cómo Jesús hace frente a la siguiente objeción. Según se lee en Deuteronomio 19:15, para que un testimonio tenga valor, es necesario que proceda de 2 o 3 testigos. Jesús, mis queridos hermanos, Jesús alega a favor suyo el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, que se manifiesta en los milagros obrados por él, y finalmente el testimonio de la Escritura. Jesucristo echa en cara, mis queridos hermanos, a los que lo escuchan 3 impedimentos que tienen para reconocerlo como al Mesías, como al Hijo de Dios. La falta de amor a Dios es el primero. El segundo, la ausencia de rectitud y de intención, buscando solo la gloria humana y no la gloria humana, y que interpreta las Escrituras interesadamente. La tercera, y quien interpreta las Escrituras interesadamente para su conveniencia. Entonces Jesús viene a decirle a este pueblo, les echa en cara 3 cositas. Vuelvo y la repito: la falta de amor a Dios. Eso también nos lo repite Jesús a nosotros hoy, en este momento de nuestra vida. También el Señor nos echa en cara estas 3 mismas cosas que les echa en cara a aquellos en aquel momento. La falta de amor a Dios. ¿Cuánta humanidad se ha apartado del amor de Dios? ¿Cuántos seres humanos están alejados del verdadero amor de Dios? Y el segundo llamado de atención que el Señor nos hace hoy, que se lo hizo a aquel pueblo, pero que hoy no lo hace a nosotros, la gloria humana. La ausencia de la rectitud y de intención, que solo nosotros los seres humanos buscamos la gloria humana. Segundo momento que el Señor también hoy nos reclama a cada uno de nosotros. Y la tercera que también nos hace el Señor hoy de llamado a nosotros, que interpretamos las Sagradas Escrituras para nuestra conveniencia, para nuestro favor. El Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II,
nos escribía: a la contemplación del rostro de Cristo tan solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre, que ya nadie conoce al Hijo fuera del Padre. Y así pues se necesita la revelación del Altísimo, pero para acogerla es indispensable, mis queridos hermanos, ponernos en aptitud de escucha. Eso es el precepto más importante, ponernos siempre en la actitud de escucha, para escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, hay que tener en cuenta que para confesar a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, no es suficiente con las pruebas externas que se nos proponen. Es muy importante, mis queridos hermanos, la rectitud en la voluntad, es decir, las buenas disposiciones del alma y de la persona para poder nosotros escuchar la voz del Hijo de Dios. En este tiempo de Cuaresma, mis queridos hermanos, que estamos viviendo, intensificando las obras de penitencia que facilitan la renovación interior, mejoremos nuestras disposiciones. ¿Para qué? Para contemplar el verdadero rostro de Cristo. Por esto, mis queridos hermanos, San José María nos dice: ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo un caso la triste imagen que puede formar tus ojos turbios. Purifícate, clarifica tu mirada con la humildad de la penitencia, y luego no te faltarán las limpias luces del amor y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la imagen de Jesús. Repito lo que nos dice este santo. San José María nos dice: este Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que puede formar tus ojos turbios. Y nos dice el santo: purifícate, purifiquemos nuestros ojos, clarifiquemos nuestra mirada en la humildad y en la penitencia. Y luego, así, ya teniendo nuestra mirada purificada en la humildad y en la penitencia, tendremos la verdadera imagen de Cristo, la verdadera visión perfecta de la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Qué nos quiere decir con esto el santo? Que debemos purificarnos de nuestro pecado para ver el verdadero rostro de Cristo, para ver el rostro perfecto de Cristo, mis queridos hermanos. Qué hermoso lo que la Cuaresma hace en cada uno de nosotros en este tiempo. Un camino de conversión, de penitencia, de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Un camino de luz para que salgamos del túnel de la oscuridad, para que salgamos de allí el mundo en el cual nos vamos yendo y nos vamos perdiendo, para que redireccionemos nuestra vida que se está desviando del camino de Cristo y volvamos al horizonte del camino de Cristo. Eso es lo que hace la Cuaresma en nosotros. Tiempo de redireccionar nuestra vida, espiritual, pero también nuestra vida humana, familiar, comunitaria, laboral, en todos los sentidos. ¿Para qué? Para encaminarnos por el camino que nos lleva al verdadero Cristo Jesús, para ver el rostro verdadero de Cristo. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que durante este tiempo de Cuaresma nos dé esa gracia de poder redireccionar nuestra vida. Es decir, hacer un alto en nuestra vida y decir: voy a revisar qué he hecho de bueno y qué no he hecho de bueno. ¿Qué he dejado de hacer bueno por hacer malo? Y ofrezco perdón al Señor, le pido que me perdones, que tenga misericordia de mí, que se apiada de mí, que soy un miserable pecador, y que me ayude a encaminarme por el camino de la salvación, por el camino verdadero y auténtico que es el camino de Cristo, para llegar al Padre, mis queridos hermanos. Eso es lo que hace la Cuaresma en cada uno de nosotros. Por eso el sábado santo, en la vigilia pascual, reconocemos que ya hemos caminado 40 días por el desierto espiritual,
preparándonos para llegar a celebrar ese momento importante y crucial que es la Pascua de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y por eso cantamos en el momento de la presentación del cirio pascual, que es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, mis queridos hermanos. Y reconocemos que ese cirio representa la luz de Cristo, que de ahí en adelante va a iluminar las tinieblas que habían en nuestra vida. Que esa luz de Cristo viene a quemar las tinieblas que habían en nuestra vida, las tinieblas del pecado. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de caminar en la mano de Él, para poder ver lo que nos dice el santo que les mencionaba, San José María. Nos dice, ese Cristo que tú ves no es Jesús. Cuando estamos cegados por el pecado, y el Cristo que vemos no es el Cristo verdadero, no es Jesús el verdadero, porque es un Jesús que lo estamos viendo con los ojos del pecado. Debemos limpiar, purificar nuestra vida, limpiar y purificar nuestro espíritu, nuestra alma, los ojos del cuerpo, para poder ver verdaderamente la imagen de la luz del amor de Cristo en Jesús, para que así tengamos una visión perfecta de la imagen verdadera de Cristo, mis queridos hermanos. Para que reflexionemos estas preguntas. ¿Se puede decir que nosotros tomamos ante Dios la actitud de Moisés en defensa del pueblo, de la sociedad o de la iglesia concreta, de nuestra comunidad, de nuestra familia o de nuestros jóvenes? ¿Intercedemos con gusto por nuestra generación, por pecadora que nos parezca? Mire Moisés tuvo una actitud muy buena. Moisés reconocía, sí, este pueblo que es tu pueblo Yahvé, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido, se ha corrompido, se ha prostituido. ¿Por qué? Porque está adorando otro Dios que no es el verdadero. Moisés reconoce el pecado del pueblo. Moisés no está tapando el pecado del pueblo. Eso debemos nosotros también tener la actitud, reconocer el pecado de la humanidad. No podemos tapar el pecado de la humanidad, porque si lo tapamos nosotros, ante los ojos del mundo lo podemos tapar, pero ante los ojos de Dios nada hay oculto. Moisés reconoce, sí, este pueblo es tu pueblo, el que tú sacaste de allí de Egipto, y por eso intercede por él. No es posible que tú lo hayas sacado para que venga a morir. Intercede por el pueblo y reconoce, sí, ese pueblo se pervertió, se corrompió, se prostituyó porque está adorando otro Dios que no es el que lo sacó de allí de Egipto, reconociendo ídolos como Dios, pero intercede por él. Nosotros, tú y yo, mi querido hermano y mi querida hermana, también tenemos que tener esa misma actitud de Moisés, reconocer el pecado de la humanidad. No podemos taparlo. Así como dice un dicho, no podemos tapar el sol con la mano. No podemos tapar la luna con un dedo. Imposible. Así nos pasa a nosotros como Moisés. Reconocemos el pecado de la humanidad y presentémosle el pecado de la humanidad a Dios, el Señor. Este es el pueblo de Yahvé. Nosotros, esta humanidad del siglo XX es el pueblo de Yahvé. Es el pueblo que Yahvé está sacando de la esclavitud del pecado, que está purificando para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La gloria de Dios, el reino del cielo, para que volvamos los ojos a Dios. Mis queridos hermanos, oremos por nuestro pueblo en estos momentos difíciles, duros, de pandemias. Oremos por el pueblo de Yahvé. Digámosle, Señor, este es tu pueblo. ¿Cómo es posible que tú quieras exterminar a tu pueblo de la tierra cuando tú lo has sacado a precio de sangre? Cuando tú has muerto, has dado tu vida por este pueblo. ¿Cómo es posible que ahora vengas a destruir tu pueblo? Señor, calma tu ira.
Reconocemos que somos pecadores, que somos pervertidos, que somos infieles a tu amor, que nos hemos prostituido adorando otros dioses falsos que este mundo nos ha presentado y que nosotros mismos muchas veces lo hemos creado. Los hemos creado y nos hemos postrado ante sus ídolos. Por eso somos una nación, un pueblo prostituto, una nación prostituta, porque nos hemos alejado del verdadero amor de Dios. Pero Señor, tenga compasión, misericordia de tu pueblo. Pidámosle, así como hizo Moisés, que calme su ira contra el pueblo, contra tu humanidad, contra el pueblo que Él ha sacado de la esclavitud, muriendo en la cruz. Ya no nos sacó de allí de Egipto, nos ha sacado del dominio de las tinieblas. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Ahí el Señor nos sacó a esta nación, que es tu nuevo pueblo, de la esclavitud. Así como el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo traspasó del desierto para llevarlo a la tierra prometida. El Señor nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del pecado, muriendo en la cruz. Pidámosle al Señor que calme su ira, que calme su benevolencia para con nosotros, que tenga benevolencia con nosotros, con su pueblo, mis queridos hermanos. Oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guarde y nos proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio, junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu sangre preciosa, Señor, sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, desciendan sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre tus misericordias, como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento, al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuvieran libres de toda perturbación e intranquilidad,
Detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Amén. ¿Quién como Dios, mis queridos hermanos? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de ustedes. Dios Padre Todopoderoso, que has entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder derramar su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la Virgen les acompañe. Un feliz día en el Señor. Recuerden, a las 6 de la tarde, la transmisión de la Sagrada Eucaristía por este medio.